Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast La Rampa, un podcast en donde se habla de discapacidad. Mi nombre es Esteban Macís, soy comediante, actor, improvisador de teatro y co-creador de este podcast. Y digo co-creador porque tengo aquí conmigo y a mi lado a la co-creadora y copresentadora de este podcast, mi amiga Majo Rodríguez. Majo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Hola a todos, espero que todavía estén muy bien. Y sí, estoy súper contenta de iniciar este proyecto que venimos hablando ya de hace meses, creo, ¿verdad? Y ya que ya lo estamos haciendo, entonces me emociona demasiado que ya estamos teniendo esto ya avanzando. Este podcast que ya se hizo realidad, que como decís vos, hace meses lo estamos planeando, pero no fue tan difícil o no fue nada difícil en realidad plasmar la idea, No, ¿verdad? no. Los dos fue como un momento muy bonito porque hicimos clic, nos conocimos y dijimos, es necesario hacer un podcast. Sí, claro. Yo recuerdo, bueno, que yo estaba en un show Ajá, suyo, creo que estabas presentándote en el muro. ajá. Ajá, en el muro. No, Y En Búa, eso se llama Búa Café, eso fue allá en un centro, en un lugar ahí encerrado que había como... no, pero cuando usted me dijo lo del podcast, ¿se acuerda? Ah, ok, que yo le dije, tengo que Ajá. hablar con usted, cierto. Y usted me preguntó como que si yo me consideraba una, ay, es que siempre se me olvida el nombre en español, como un advocate como para las personas con discapacidad. ¿Una influencia? Sí, algo así me dijiste. Entonces yo Ajá. como, sí, claro, yo lo hago en mi trabajo también. Y es justamente lo que hago. Entonces creo que ahí fue como surgió la idea. Es como, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y yo, ¿Y sí, por qué no hacemos un podcast? hagamos Porque un no hay en podcast. Costa Rica un podcast Ajá. que hable de discapacidad en todo el contexto de la palabra de discapacidad y todo lo que abarca la discapacidad. Ujú, La discapacidad. exacto. La discapacidad que a su vez son las discapacidades, pero bueno, tener una discapacidad. Entonces, por todo y eso creo que era súper necesario este podcast en donde vamos precisamente a hablar de Ujú. un montón de cosas desde el contexto social, deportivo, político, lo que sea, estilo de vida de las personas con discapacidad, Ujú, cosas que están pasando en el mundo y en el país y que encierran a la discapacidad. exacto. Empezamos en que vamos a hablar sobre esto porque como decías, o sea, aquí en el país no hay un podcast que habla de discapacidad y más en la forma en que lo queremos abordar nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestras propias historias de vida, en lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida y así. Más que todo, obviamente queremos como hacer como conciencia un poco nuestro alrededor, ¿verdad? Nuestro país, si se puede, ¿verdad? Bueno, ese es como nuestro que goal, digamos. Ujú. Pero también es porque, por lo menos a mí me encanta hablar sobre discapacidad. A mí me apasiona mucho hablar de este tema, porque yo sé que es un tema que muchas personas lo estereotipan o tiene como mucho tabú y que muchas personas como, uy, no, yo tengo miedo de estar hablando de esto o tengo miedo de estar o que yo ofendo a una persona o que no saben. Entonces, es por eso que me parece súper interesante y necesario hablar de esto como para también así aclarar varias dudas que a veces ustedes tienen como miedo a preguntarnos. Sí, y uno de los objetivos de este podcast precisamente es educarnos, Ujú. educar a la población en general con y sin discapacidad, empoderar a la gente que tiene también discapacidad, que lo vea, eh, ser como un puente, un vínculo, ¿verdad? Para que nosotros podamos ahí en lo que podamos y como dijiste vos desde nuestra perspectiva y experiencia como personas con discapacidad, que ya me acordé de la palabra que te dije, activista. Esa misma, Activista, te esa dije. era. Vos te consideras Ajá. activista como persona, como persona con discapacidad y la verdad es que sí. O sea, yo lo vi, te lo pregunté si te consideras, pero yo sí lo noté porque vos desde tu trinchera, que es en tu trabajo, que ahorita nos vas a decir precisamente qué haces, desde tu trinchera y yo desde la mía, ¿verdad? Que decidí combinar las artes escénicas y por medio de las artes escénicas o gracias a las artes escénicas, con mi discapacidad decidí llevar ese mensaje, Ujú, hablar de tener una discapacidad y cómo es tener una discapacidad, ¿verdad? Y vivir en este lado, en este charco del mundo. Entonces, gracias a las artes escénicas, lo uso como plataforma
Y bueno, hago activismo de alguna u otra Sí. forma, ¿verdad? Y este podcast también nos sirve de alguna manera, o no, en mucho nos sirve, ¿verdad? En gran manera para hacer activismo y hablar de cosas, ¿verdad? Porque yo siempre he creído y he pensado que si uno quiere hablar de algo que le incomoda, que le molesta, que necesita que se den cuenta, y en este caso como el activismo, ¿quién más que personas con discapacidad, ¿verdad? Para hablar de ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, creo que por todo y eso es necesario este Sí, podcast, que esperemos que le llegue a mucha gente. sí. Y además también es para divertirnos, ¿verdad? Hablar y divertirnos y bueno, informar y educar, como te estaban diciendo, ¿verdad? Sí, 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 siempre desde un punto de vista de nosotros, que Ujú, es como somos nosotros en la vida real. sí. No, créannos que nosotros siempre andamos ahí pues observando, viendo cómo es el entorno, aprendiendo de las cosas que nos pasan Sí, porque claro, porque uno como persona con discapacidad también aprende de los demás, hasta de otras personas con discapacidad, como al revés. perdón, es muy importante, No se sí, me ahogue, perdón, no mueras. fue muy No, impresionante lo que no quiero hacer no, este podcast sola, por favor. en el primer episodio me morí, ya estoy bien, es muy importante, porque sí, si bien Mm, es cierto, uno tiene una discapacidad, pero también tiene una vida muy diferente sí, a los demás, y entonces es ujú, importante conocer el contexto y la vida de los demás y el entorno para ir aprendiendo juntos. exactamente. Y hablando de conocernos, ¿qué tal si nos presentamos? Me parece formidable. Sí, Ya. te cedo el... Bueno, mi nombre es María José Rodríguez, pero cuando todo el mundo me dice, ay, mira, ¿cómo prefiere que la llame? Uno, "Ay", cuando uno tiene dos nombres, eso es un dilema, porque algunos me dicen Mari, algunos me dicen Majo, algunos me dicen María, algunos me llaman por mi nombre completo, pero bueno, aquí Esteban me dice Majo, así que Yo me me tomé el pueden... atrevimiento de decirte majo de una. Ah, Perdón. pero eso sí, sí, yo sí tengo como esa incomodidad de que si usted me empieza a decir Majo y me cambia Mari, me siento rara. Entonces soy como, Sí, ajá. ahora estaba diciendo, bueno, cuando venga Mari, yo dije, pero yo no le digo Mari, ya hasta me sentí No, raro. ajá. Pero entonces, o sea, pero igual no lo veo tan raro porque Majo Mari es como, parecido, pero digamos, si usted me dice María, yo, no. Entonces, no sé, es algo raro. Bueno, Como, María le voy a decir cuando esté enojado, o sea, con María, no, si usted, no. Enojado me llaman por mi nombre completo y ya hasta me voy a María quedar así José. como, no, me va a despedir, ya no quiere hacer podcast conmigo, bueno, no importa. Pero sí, entonces ahí, Majo. Tengo 26 años, casi 27. Ya casi, Cumplo ahora el 30 de marzo, ya casi. 27 años. Em, ¿Qué más? Bueno, soy de Heredia. Em, bueno, ahorita estoy estudiando, voy por mi segunda carrera, estoy estudiando psicología. Ya estaba ahora haciendo cuentas y ya casi termino bachi. El otro año ya empiezo licenciatura y estoy con vueltas de hacer práctica y empezar a alistarme para la práctica y todo. Estoy en cursos prácticos de psicología, así que son más heavies. Es como que ya estamos entrando más en la realidad de la psicología. Entonces me emociona, como es, me asusta, pero me gusta, como dice el meme, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más? Bueno, también tengo mi propio trabajo. Tengo como un cargo, digamos, de un comité que tenemos que es de empleados con discapacidad. Entonces, ahí yo me encargo de dar capacitaciones em, de donde hablo de discapacidad. Entonces, ahí yo les explico qué es discapacidad, el término, dónde proviene, los diferentes tipos, cómo tratar a una persona con discapacidad. Y también les enseño un poco el ESCO, también hago actividades como para que ellos se sientan como dentro de nuestros zapatos, porque, bueno, al ser una mujer con una discapacidad física, en mi caso, ¿verdad? Eh, bueno, uno ha vivido tantas cosas, ¿verdad? Entonces, yo también pongo como de mi experiencia o de mis propias vivencias en esas capacitaciones. Entonces, ahí es donde yo he notado que mucha gente tiene preguntas y más bien yo a veces cuando estoy dando las capacitaciones yo los veo ahí como hipnotizados, ¿verdad? Que se me quedan Ujú. y yo, mira, tienen alguna pregunta y a veces se quedan callados y a veces más bien tienen muchas preguntas.
Y como yo les digo, sin miedo, porque a mí me encanta hablar de esto, me encanta educarlos y me parece súper importante estar hablando de esto. Y, y bueno, no, y mi familia y mis amigos y bueno, y mi pareja ahora me conocen mucho. Creo que han aprendido mucho de mí a lo largo de los años, ¿verdad? Y como yo de ellos, aunque no tienen ninguna discapacidad, bueno, mi pareja sí es neurodiversa, pero igual aprendo mucho de ella como ella de mí, digamos. Y también mis papás me dijeron un día de estos, me hace es que uno nunca deja de aprender con usted o con ustedes, los hijos, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, también tenemos planeado como en traer a nuestros familiares y que ellos cuenten también sus puntos de vista de cómo ha sido convivir con nosotros, pero, pero sí, eso es un poco de mí, no sé, tal vez mis hobbies también. Estudié teatro por un tiempo desde los 13 años, soy cantautora también. Solamente que ya, no sé, dejé esa vida, digo yo, pero igual sí disfruto seguir cantando. Ya no me presento como antes, pero por lo menos a la noche de karaoke voy. Em, y, y bueno, no sé, creo Y que nos has hay... dicho una característica, una particularidad tuya ¿Cuál? que por la que te haces notar en redes, que te gusta que sepan que sos. eh, ¿Cómo es? Swift. Swift. Que soy una Swiftie. Swiftie. Swiftie, ¿verdad? Sí, Swiftie. ¿verdad? Sí, es como, sí, todo el mundo ve a Taylor Swift y se acuerda de mí. Pero sí, soy una Swiftie. Desde los 11 años yo sigo a Taylor Swift, que sí, es una de mis cantantes favoritas. De hecho, sí puedo decir que es mi ídolo, mi ejemplo a seguir en lo que es cuestión de ser cantautora, porque yo sí aprendí a escribir canciones estudiando la estructura de cómo ella escribe canciones, entonces eso la verdad me ayudó mucho a cómo empezar a escribir mis propias canciones. Y claro, mi ídolo desde que nací fue Selena Quintanilla, ¿verdad? Así fue cuando yo dije, sí, sí, yo, de hecho, bueno, yo nací aquí en Costa Rica, pero yo me crié en Canadá. Ujú. Y allá mis papás me pusieron en ballet, porque bueno, yo he estado metida en casi todo, ¿verdad? Y obviamente en ballet uno usa como un tutú, ¿verdad? Ajá, ajá. Y mi abuelita, ella es modista, entonces ella me mandó a hacer unos topsitos como para llevar al kinder. Entonces yo le decía a mi mamá que me pusiera el topsito y el tutú, y yo empezaba a bailar como Selena, y yo le decía, es que yo soy Selena, y yo quiero ser como Selena, decía yo. Y entonces creo que sí, como que ahí agarré como la inspiración de cantar y ya agarré la inspiración de ser cantautora por Taylor, pero sí, yo voy como a todas las fiestas Swifties con mis amigos y ahora con mi pareja que también es una Swiftie, y hacemos nuestras friendship bracelets y todo, Ah, tu entonces, pareja también ajá. es, no sabía. Sí, de hecho por eso conectamos. Ah, Después le bueno, cuento ahí la está ahí historia está el bien, link. ahí les cuento el chisme de cómo nos Ok, conocimos. ok, ok. No, y ahora que decís chiquita, fan de Selena, Ajá. evidentemente tengo que remitirme al reel de la chiquita gringa cantando en el carro, Selena Quintanilla. Adam tawon, kanisterdu, padarinjiro. Ay, sí, qué reel más viejo. Y Sí, el, sí, ya me y el acordé. papá todo extrañado porque la Ya, ya, chiquita ya. se sabe las canciones de Ujú. Selena. Qué bueno. Sí. Sí, sí, contame también, ahora que dijiste tus papás, ¿qué piensan tus papás de este podcast que le dijiste que vas a hacer con él, Ujú. esta figura llamada Esteban Macís? No, ellos. Perdón, porque tus papás me conocieron a mí en plena acción, ahí como, ni siquiera fue como, este es mi amigo Esteban Ajá. Macís. No, vean, este es Esteban Macís, mi amigo, y él hace eso. Pero es que esto estaba detrás de la cortina y no le iba a decir como, hey, venga, salga un toque con todo Sí, el público, ¿verdad? No, y tras de eso lo conoció en un espectáculo que no fue como tan apropiado para que, para señores para y jóvenes, así fue adolescentes. un show donde llevé a mis papás y a mi hermano de 13 años, entonces
que nada más con solo el nombre se llamaba Beso de Tres. Beso de Tres se llamaba un show de stand-up comedy. Que yo no le puse ese nombre, ¿verdad? Pero bueno, era un nombre para que venda, para que vendamos atrás. Ajá. Pero, pero- ahí nos conocimos. Pero a ellos sí les gustó, solo que mi mamá era como, yo no sé si taparle los oídos a su hermano o qué. Y más bien mi hermano está estallado de la risa. Y cuando llega a la casa y es como, ay mami, si eso hablamos siempre en el cole. Sí, sí, sí. Y yo, sí, creo que hasta otras cosas hablan, cosas que la que verdad ellos no me extraña. Entonces no estaba tan preocupada por eso, la verdad. Pero no, ellos estaban súper contentos por el proyecto. Mi papá, él desearía estar aquí con nosotros como de co-host, pero Uy, sí, tu papá es súper pro. sí, mi papá, él es, ay, ¿cómo se llama? Los que dirigen programas de radio. Locutor. Locutor. Mi papá locutor y también actor de voz. Sí. Y bueno, entre otras cosas que hacen, mis papás son multifacéticos, creo que por eso Se nota. yo salí a ellos. Súper Pero sí, buenos él encantaría cocineros. estar, sí. Mi mamá tiene un emprendimiento de repostería y de cocina, entonces sí, entre ellos dos, mi papá también, entonces ahí le ayuda. Hace una muy buena torta chilena, mi papá. Ah, ¿en serio? Sí, Yo de no soy hecho, yo no soy dulcero, pero podría podría probar, dice. en el próximo episodio podría probar una. Se gusta traer, dice. Sí, podría probar Para una y aquí aquí, compartimos. Y para Memo también, Para que está Memo. detrás de cámaras. Ahí detrás de cámaras. Le traemos torta chilena. Pero sí, está bien, voy a ver. Em, pero sí, no, le están muy contentos, la verdad. No saben exactamente qué es un podcast, pero ahí les medio expliqué. De hecho, ahora me dijo, ¿y a dónde lo van a subir? ¿Y cuándo estará listo? Y yo, no, hay que esperar que se edite y todo. Entonces, pero no están muy contentos. Y yo ya les dije, no, tranquilos, en un episodio los vamos a traer, pero ahí les avisamos. Ay, qué miedillo, ¿por qué no? Y tu papá sí debe saber que es un podcast porque la vez que yo fui a visitarte, hablamos mucho y él sigue muchos podcasts mexicanos de leyendas, historias y todas estas cosas que están ahorita como en boom, ¿verdad? Y entonces sí, tu papá sí debe saber que es un podcast y me da miedillo porque que nos vea a nosotros y seguro ahí se va a poner así como, bueno, vamos a ver, hablan bien frente a la cámara, se desenvuelven, ¿verdad? No Mm. tienen pánico escénico. Bueno, eso es por dicha. Por dicha, Superamos sí. esa barrera, ¿verdad? Mm. Y bueno, voy a presentarme yo. Sí, ahora le toca. Sí, bueno, mi nombre es Esteban Macís y tengo 42 años. Yo vivo en el sur de la capital, en San Sebastián. Y bueno, la discapacidad mía se llama espina bífida, ¿verdad? Y también tengo dos profesiones. Ay, yo no dije cómo se llama la mía. Dale. Ay, perdón, sí. Mi discapacidad o patología se llama artrogriposis. 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 Mm. Ok, en un episodio podemos hablar de las Sí. discapacidades Podemos como de las que ajá, tenemos cada uno, contarle ¿verdad? más profundo a eso. Mm. Sí, y como les decía, tengo 42 años, vivo en San Sebastián, tengo dos profesiones, aunque una, por el lado de donde vivimos del mundo, ¿verdad? Más que todo como aquí en Costa Rica, ¿verdad? El ser artista escénico tal vez no es tan, no sé cómo decirlo, valorado, reconocido, Ni me diga. aceptado, Sí. ¿verdad? Porque Creo lo que primero, no solamente el artista escénico, sino el artista en general. como digamos. tal, Ujú. como tal, porque vienen un montón de programas, programas, no, preguntas e inquietudes cuando uno dice eso en la familia o en el entorno con el que vive. Y Que uno dice que es artista escénico. que uno es artista. Ajá. Y la primera pregunta o inquietud que te hacen, o tal vez no la hacen, pero sí lo piensan como de qué va a vivir. Ajá, sí. o eso no es profesional. Sí, eso también se preguntaba a mis papás cuando yo estudiaba eso. Eso no deja nada, Oh. ¿verdad? Y bueno, pues por dicha, en 2025 nos damos cuenta que sí dejan cosas como el arte, las redes sociales, ser youtuber, streamer, etcétera, 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 ¿verdad? Y bueno, las redes sociales precisamente son una gran plataforma para mostrar lo que uno hace, Ujú. ¿verdad? Desde el arte hasta otro montón de cosas. Pero bueno, soy artista escénico. ¿Y por qué digo artista? Porque hago stand-up comedy, que fue lo primero que empecé a hacer hace 14 años ya casi. Y es muy bueno. Me encantan sus shows. Gracias. El año pasado fui como a 5. Sí, gracias. Además de ser una Swiftie, sos una
no sé cómo llamar a mis Ve, hay que fans. ponerle A mis ponerle fans. nombre, hay que Es buscarle que a mí me dicen nombre. macís en el Los léxico. masiáticos. Macízers. No sé, no. O sea, está muy raro. Masiáticos. Masiáticos sonó como un problema de las rodillas, así como. Masiáticos, sí. Los Estebanitos. No sé, bueno, ahí vamos a definirlo. Ok. Pero bueno, sí, sos fan. Gracias por eso. Y no solo por eso, por llevar a más gente y decir, Ah, ay, sí, me yo lo gusta promuevo. esto. Yo soy la. Debería ser mi manager. No, no puedo. Ah, ya Me haces gustaría, ya haces pero muchas cosas. sí, nada más con la U yo estoy. Sí. Pero Bueno, tal y vez en con un respecto futuro. a la U, estudié administración, entonces yo digo, soy administrador de día, artista de noche. Sí. Y bueno, ¿qué más? No soy Swiftie. De hecho, no me sé el nombre de una canción de Taylor Swift. ¿Cómo es posible? Vea, un día le voy a poner un playlist aquí a usted y a Memo para. Memo, ¿usted sí lo ha escuchado? Sí, es que Ve, Memo es sí. músico y tiene que escucharlo. Tiene que escucharlo. Entonces, Un día ponemos un playlist. sí, podemos entrar y salir del intro y la despedida con música de Taylor Swift. Yo ¿Y le qué canto más? todas. Nada, tengo, como te digo, empecé a hacer stand-up hace 14 años ya casi y después de ahí me gustó la improvisación teatral, que es una rama del teatro, Mm. y luego el teatro. Y ahora combino las tres cosas. Yo nunca llevé impro. O sea, yo desde los 13 sí estudio teatro y me certifiqué en algunos, pero nunca eso fue impro. Pero creo que sé improvisar muy bien. De hecho, hacer podcast y hacer estas cosas es improvisar, la verdad. Improvisar también. No improvisar teatralmente, pero es improvisar. Y es tuanis, ¿verdad? Como Ok. saber llevar el guión de las cosas y el hilo, ¿verdad? Ok. Improviso bien, aparentemente. Improvisamos bien aquí haciendo. Ah. No está improvisado porque esto obviamente tiene un guioncito, pero ahí nos dejamos fluir las cosas. Es lo importante. Hay complicidad que llaman. Ya. Sí. ¿Y qué más les puedo decir de mí? Nada, eso. Soy oficinista, administrador en el día y artista en las noches y los fines de semana. Entonces paso muy ocupado. Eso me recordó a un chiste que inventó mi mamá un día de estos donde mi tío llegó o alguien o el vecino llegó y dijo al cuidacarros que se llama Fernando, llega y le dice Lucifer que ¿cómo es? Es Fer de día y Lucy de noche. Wow. Y yo, ok. Wow. Eso me lo recordó. Lucifer. No, es que, ¿ve? Cuando uno Mis cree papás son comediantes también, aparentemente. definitivamente, qué bueno está. Sí. Y bueno, ¿por qué decidimos crear este podcast? Creo que ya lo dijimos, como para crear conciencia, educar a la gente, Ajá. hablar sobre lo que nos pasa día a día como personas con discapacidad también, y hablar de temas que también no se suelen tocar en la vida diaria, como no se habla de discapacidad todos los días en noticieros, por ejemplo, Ujú. o en redes. Bueno, tal vez como en otras redes, como en los estados, Europa, tal vez sí puedan como estar un poco más avanzados en eso, pero algo así en el país no, ¿verdad? Entonces, sí, también, y también como para hablar de esto que nos gusta y también compartir nuestras propias opiniones. Sí, bueno, en el caso mío, vamos a ver, por mi discapacidad fue que yo llegué a hacer stand-up comedy, Ujú, ¿verdad? Porque los temas que más trato bueno, vos sabes, en los shows es hablar de discapacidad, ujú. ¿verdad? De cómo es tener una discapacidad y cómo es desenvolverse en la sociedad y hablar de mitos, tabúes, etcétera, ¿verdad? Y como les dije, pues me he metido en el teatro, en el impro, como también buscando como inclusividad, romper barreras. Ya en el teatro y en el impro como más propiamente como
romper barreras. ¿Verdad? En el stand-up es con humor hablar de mi discapacidad, pero en el teatro y en el impro es como romper barreras, como buscar la inclusividad y que se normalice y se visibilice que una persona con una discapacidad haga teatro y haga impro, ¿verdad? Pero además de eso, y como te decía ahora, por ejemplo, aprovechando que las redes sociales están tan cada vez más aceptadas y más usadas y las usan por Más más evolucionadas. evolucionadas Más y cada avanzadas. vez como las usamos como plataforma para todo, desde un tutorial de lavarse los dientes hasta todo, ¿verdad? ¿En Entonces serio existe un tutorial para lavarse no los sé, debe dientes? existir. Vos buscas a alguien, por ejemplo, en TikTok y debe estar alguien ahí lavándose los dientes hablando de su experiencia. Te enseño cómo cepillarte los dientes. Técnica de barrido. Creo que sí. No No, sé. no me extrañaría, pues todo es Debe haber posible. algún tutorial de cómo lavarse los Sí. dientes bien. Sí, 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 No sí. sé, sí, yo creo que sí. De hecho, vos no te acordás cuando uno estaba. Bueno, es que yo soy más adulto que vos. Más mayor, más adulto, no, mayor. Soy mayor, más viejo. Más viejo. Cuando uno estaba en la escuela, le ponían ahí como las peliculillas del Doctor doctor, del Muelitas. doctor Muelitas. Uno se lava los dientes de ellos por abajo. Yo me acuerdo que llegaban a la escuela los dentistas a darnos como los panfletitos y ahí nos decían ¿A vos te cómo era. decían flúor? Sí, Sí. sí. Ah, o sea, el flúor es todavía, Creo guácala. que ya no creo que, nunca he escuchado a mi hermano. Se llama la Semana de la Salud Bucodental, se llamaba. Ah, no, nosotros no teníamos ninguna semana, nada más llegaban ahí de No, un solo. era una semana feíta, porque a uno lo hacían tomar flúor y ahí y botaba, y luego le Ay, ponían una sí. pastilla morada y le quedaban a uno los dientes morados, No, a mí no me ¿verdad? ponían Pero la bueno, pastilla. nos estamos alejando mucho. Si había un tutorial, daría el doctor Muelitas cómo lavarse los dientes. Ah. Y debe haber un tutorial, es que me hace mucha gracia, a mí me hace mucha gracia cuando sale en internet esa frase de los millennials o los centennials descubren tal cosa que ya existía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, gente hace un tutorial de lavarse los dientes. Los centennials descubren que existe que existe gente ya enseñando esto desde hace mucho tiempo a cómo lavarse los dientes, ¿verdad? Ay, yo entré en pánico, haciendo un paréntesis, yo entré en pánico viendo un reel un día de estos, donde era un generación Gen Z, que son los que nos siguen, los menores, ahorita, ¿cómo Los se que te llaman siguen a esos? vos. Ajá. Yo estoy una más arriba, yo estoy una más antes que Sí, creo vos. que son los Gen Z Ajá. que estaban hablando del teléfono de casa, de esos de... Todos sorprendidos. Ajá, era como, y era una, no sé, era una influencer que decía, sí, existía un teléfono donde toda la familia podía usarlo y no sé qué, y se queda el otro, ay, no, eso es un teléfono de casa. ¿Cómo que no vas a saber que es un teléfono de casa? Y yo, ay, no, ya me sentí vieja. Sí, sí, ver esos videos es muy chistoso porque, por ejemplo, yo una vez vi uno de unos jóvenes que no pudieron jugar un juego de Nintendo que se llama Contra. Y son dos más que van con unas metralletas ahí. Entonces es un juego muy difícil, pero te estoy hablando del Nintendo de los 80, 90, ¿verdad? A comparación como hay juegos de video ahora en Play 4 y Play 5 y todo, ¿verdad? Realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera. Entonces ellos se quedan sorprendidos por ese tipo de juegos, ¿verdad? Mm, Pero ver esos videos es vacilón siempre, ¿verdad? Como la gente se sorprende por un teléfono de casa. ajá. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, nos alejamos mucho. Descubrí que por medio del arte puedo hablar de discapacidad. Ujú. ¿Verdad? Y descubrí que, bueno, uno siempre quiere más, y yo no sé por qué uno siempre se mete en más cosas. Y yo dije, un podcast también es súper necesario. Sí, de hecho a mí lo que me encantó desde que yo vi su stand-up en redes es eso, que usted del humor, del stand-up, de las risas, es como usted también, en cierto modo, hace conciencia a la gente, al Ujú. público, de eso, como, bueno, no sé, puedo poner como varios chistes. Que yo, el año pasado que fui a ver como 5 shows de Esteban, ya me sabía casi todos, entonces, Yo uy, voy a decir lo mismo. yo casi me subo al escenario a ayudarle. Em, Creo que tal vez el del Uber.
No sé, puede ser ese chiste en el Uber. O el de la muleta que está en Que se en el cae. súper que se cae también. Entonces, eso y bueno, da risa y la gente se pone como, sí, ¿verdad? Sí, yo digo que yo con el stand-up descubrí la forma de hablarle a la gente, de regañarlos en buen sentido de la palabra. Ajá. Y lo Entonces, que hacen es reírse. y la gente se ríe, pero la gente a veces tiene como eso de, ¿me puedo reír de eso que dijo? O sea, por como, mira, yo soy así. Eso pasó en mi trabajo, ¿se acuerda? Sí, sí, Es que sí. nosotros trajimos de invitado a Esteban a mi trabajo para que nos hiciera reír un rato y mucha gente se reía, pero también se queda. De hecho, creo que usted un toque que dijo, se pueden reír. Se pueden reír, señora, ríese. Y más bien fue el efecto porque tu compañera se reía. La señora se reía y se reía. Y Y yo le dije, señora, usted va a tener que ir a todos mis shows. la cara de Esteban era como... Y yo, puña, ¿cómo hace para no reírse? De hecho, creo que yo me reía más de la señora que de sus chistes Sí, muy ese día. probablemente. Muy probablemente, muy probablemente. Pero sí, digamos, creo que por todo eso y es bien necesario hacer este tipo de contenido, ya sea en redes sociales, en podcast, etcétera, etcétera. Y hablando de tu trabajo, por ejemplo, también, o sea, así como vos decís que te gusta mi trabajo, que es mostrar admiración y es recíproca, porque a mí, pues yo valoro mucho y admiro mucho también en vos, por ejemplo, en tu trabajo. Porque si bien es cierto, ahora se está dando mucho en las instituciones, en las empresas y en los trabajos, el tema de la sensibilización, recursos humanos que se capacitan también para contratar a personas con discapacidad y todas esas cosas, qué tan necesario es precisamente que en esos departamentos hayan personas con discapacidad hablando de eso, como vos, que decís vos, que estás como en un tipo de comité. ¿Verdad? Donde hablan, donde capacitas, donde haces este tipo de campañas de ponerse en los zapatos. Esas campañas son súper efectivas. Ponerse en los zapatos de, ¿verdad? Un día con muletas, un día con silla de ruedas, un día, etcétera, 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 ¿verdad? Son súper importantes para concientizar y sensibilizar. Entonces, me parece súper importante y súper valioso que seas vos, una persona con discapacidad, que esté en tu trabajo haciendo eso. Ujú. Sí, más bien, bueno, muchas gracias. Pero de hecho, sí disfruto mucho estar en el comité y hacer lo que hago porque me apasiona mucho hacer, hablar y dar esas capacitaciones y por eso hacer este podcast es algo que yo digo, mira, me apasiona hablar de esto. Em, pero me duele mucho que en mi trabajo sí hay muchas personas con otras discapacidades, pero nunca levantan la mano y pueden ser por miedo. Y de hecho es un problema que tenemos en el trabajo porque es como, ¿por qué no hay personas, esas mismas personas con esa discapacidad no se vienen y entran al comité? Y yo les digo, pero es que mira, no todas son como yo, que siempre levantan la mano, que siempre Ujú. que aceptan que tienen una discapacidad, porque hay personas que tienen una discapacidad y todavía no lo aceptan. Ellos dicen, no, yo no tengo ninguna discapacidad, ¿qué está hablando? Negación. Nada más me uso prótesis, pero nada más, ¿verdad? Entonces hay que ser muy humano en ese sentido de que y respetar, o sea, no es que yo le voy a llegar a decir, no, es que usted no es que tiene prótesis, usted tiene una discapacidad, o sea, tampoco como Ujú, desafiar a la gente en ese sentido. ujú. Tal vez invitarlos, eso es lo que hemos estado tratando de hacer, como invitarlos a hacer campañas y todo, promover el network, como para que la gente se vaya uniendo, pero no es algo que podemos como forzar y eso la verdad me duele mucho que no todos pueden como pensar o ser como yo, obviamente no, pero, pero que a veces no levantan la mano como para pedir cierta ayuda, digamos. Sí, no, y es que el trabajo es muy grande, Mm, ¿verdad? O sea, desde nosotros como tal, que estamos levantando la mano para hablar, por ejemplo, de derechos, de respeto, de leyes y de todo, pero también a la misma vez y al mismo tiempo estamos haciendo un trabajo de empoderamiento con más gente que tiene discapacidad, ¿verdad? Como para que la gente con discapacidad vea que, o sea, nosotros también somos los que tenemos que hacer el mismo trabajo, porque nunca va a ser lo mismo. Si bien hay gente que no tiene discapacidad, que también, y uno agradece eso un montón, que también que hay gente que da cursos, da talleres de sensibilización y todo esto, pero
¿quién más que personas con discapacidad que puedan hablar acerca de la discapacidad, de cómo se vive? Somos testigos en primera fila, ¿verdad? Hablar de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y sí, si bien es cierto, vamos a traer especialistas que profesionales en un montón de campos y ámbitos, pero sí, es muy importante eso que vos decís, por ejemplo, de personas con discapacidad que adquirieron una discapacidad, no es de nacimiento, entonces adquirieron una discapacidad, su proceso de adaptación es más difícil, viven tal vez en una etapa de negación y entonces este tipo de cosas ayudan. Ujú. No, y no solamente que adquirieron uno, sino hasta el mismo nacimiento, a veces están en negación por hasta en la misma familia en que están, ¿verdad? Tal vez por ignorancia del tema y lo pasan, la forma en que lo tratan y lo crían, ¿verdad? Entonces todo eso puede influir en esa negación. Ujú. No, y además que la discapacidad te encierra un montón de cosas, como lo dijimos ahora, de tabúes, de mitos, realidades, de forma como nos ven, ¿verdad? Y un niño con discapacidad, un niño con discapacidad, por ejemplo, y su entorno. Un hombre con su discapacidad, que por ejemplo, ya por sí solo también ser hombre, ¿verdad? Que encierra un montón de cosas. Ser hombre, no expresamos nuestros sentimientos, tenemos depresión precisamente por no expresar nuestros sentimientos. Entonces, un hombre con discapacidad, ok, por ejemplo, tiene necesidad de ser amado, tiene necesidad de contacto físico, necesidades fisiológicas, sexuales. Y precisamente por todo esto que encierra la sociedad, ¿verdad? Mm, De los tabúes, de formas de ver a la gente, de la superficialidad, tal vez un hombre sufre rechazo, ¿verdad? Por su discapacidad. No lo puede expresar, ¿verdad? Y está en su casa y no puede buscar ayuda, no sabe a quién recurrir, tiene una discapacidad, la cosa se complica más. Un niño, un hombre, un adolescente que es de la edad de tu hermano, por ejemplo, con discapacidad, que sufre bullying en el colegio, ujú, en la escuela, etcétera, etcétera. Un adulto mayor con discapacidad que tal vez se siente que no es valorado, no aporta, que el Estado no le da las necesidades, no le brinda las cosas que requiere, el seguro, etcétera, etcétera. Una mujer con discapacidad. Entonces ahí ujú, también me gustaría también que vos me digas también tu punto de vista, porque te estoy diciendo el mío, de hombre como adulto con discapacidad, ujú. que a veces sufro, tengo cuadros de depresión, necesito ir donde el psicólogo, salud mental, hablar, expresarme, tal vez cosas, porque a uno lo ven, digamos, a uno lo ven, yo digo, el producto final. A mí me ven ahorita, a mí me dicen, "Y usted se ve muy feliz con discapacidad. Le sé que puede salir adelante, pero detrás de mí hay un montón de cosas. Que pase de niño, que pase de adolescente, que pase de joven, que pase... Y ahorita tal vez quiero tirar el tapón, ¿verdad? Mm. Entonces, por ejemplo, vos también como mujer con discapacidad. Bueno, yo pienso que, creo que lo vamos a abordar un poco más en otro de nuestros episodios, Ajá. en, al ser una, al tener una discapacidad y ser mujer, ya es muy difícil. Si ya tener una discapacidad es difícil, imagínese, bueno, al revés, digamos, si ser mujer y ya tener una discapacidad es el doble de difícil. Ser mujer ya es difícil en la Exacto. sociedad. Y de hecho, para abordar un poco ese tema, que ya estamos en el mes de marzo y como para hablar un poco del tema del Día de la Mujer y todo eso, en cómo todavía es una lucha, o sea, es difícil. Y qué puedo hablar desde mi perspectiva, digamos. A veces, o sea, si ya el ser mujer es una minoría, es considerada una minoría para la sociedad, ser una mujer con discapacidad ahora es el doble de minoría. Y no sé, a veces como el trato es como diferente, tal vez está, bueno, a mí nunca me ha pasado, pero tal vez puede tener ese pensamiento de, ya por su discapacidad, porque está ese mito de que la discapacidad es una enfermedad, entonces diga, tal vez ya no va a tener hijos, tal vez no se va a llegar a casar, entonces al no tener hijos y no casarse ya no es lo suficientemente mujer, ¿verdad? O no puede llegar a aprender a lavar ropa, no puede
a saber cómo hacer los quehaceres del hogar, entonces no es lo suficientemente mujer para eso, digamos. O al ser mujer le va a costar más, con discapacidad le va a costar más en la sociedad, a cómo acoplarse y así. Tal vez eso pueden ser los ejemplos que, que pasa. También esa inseguridad de hasta de tener pareja. Esa inseguridad de, tal vez nadie se va a fijar en ella. O, bueno, esto sí es algo que me ha pasado que dicen, ay, es que María José es muy linda, pero lástima, ¿verdad? Que tiene una discapacidad. ¿Verdad? Y hasta de mis mismos familiares. Yo Ujú. tengo familiares que me han dicho eso. O, Es o muy así. linda, pero no la van a llegar a querer tal vez porque tiene una discapacidad, ¿cierto? Eso me han dicho. Y familiares cercanos, digamos. Entonces, em, y sí pasa de que muchos dicen como, fijo, hay un montón de maes que a veces llegan y ven a una mujer con discapacidad, es como, ay, qué bonita, pero dime, mae, ¿cómo va a andar usted con una muchacha así o así, digamos? Entonces, sí, y la verdad, eso ha sido una de mis inseguridades. Creo que también al ser hombre o personas que se identifican como hombre o como mujer, también todos tenemos esa inseguridad al rechazo, al miedo a Ujú. ser que lo rechacen a ser amado o ser querido, así. Entonces, y de hecho, a mí una vez sí me han rechazado por tener una discapacidad de una expareja que yo tenía. Ujú. A mí me dijeron, no es que yo no quise formalizar con usted por su discapacidad, ¿verdad? Sí. Entonces eso, claro, genera muchas inseguridades. Sí, a mí me han rechazado, digamos, como tal, directamente en la adolescencia, ¿verdad? Ahí fue cuando yo dije, esta carajada me va a costar. Mm, La cosa, el tema del amor. Pero ya tengo que confesar que cuando ya fui creciendo, ya más adulto, adulto más que todo, y con el tema de esto de la seguridad propia y el amor propio, que uno va ahí como cultivándose, uno desarrolla precisamente como cierto tipo de atracción. No sé si te ha pasado que la gente dice, ay, es que amo su seguridad y amo esto. Entonces, Atracción emocional. sí, Ajá. amo eso de vos, de que sos muy seguro y eso atrae a la gente. Entonces, ok, no hay pedo. Yo tengo una pareja que no tiene discapacidad. ¿Dónde viene el rechazo? Desde la familia de ellos. ¿Verdad? Entonces usted está consciente, de hecho, más adelante otro día podemos hablar de eso. Yo escribí una obra de teatro acerca de eso, de tener una persona como pareja que no tiene discapacidad, Ujú, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene el rechazo? De las familias, ujú. ¿verdad? Del núcleo. El núcleo de usted está Ujú. seguro que usted va a tener una relación con una persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces, ese tema es súper amplio y súper importante, porque, por ejemplo, vos decías como, vos como mujer con discapacidad, y cómo es importante uno empoderarse y desde un montón de aristas, por ejemplo, estar siempre preparado, porque por ejemplo, la misma vulnerabilidad que lo puede llegar a tener a uno por tener una discapacidad, la misma lo vulnerable que puede llegar a ser uno por tener una discapacidad y que llegue, por ejemplo, un mae, un hombre, y te quiera echar los perros, como decimos, Mm. y te entre por el lado de la vulnerabilidad y tal vez uno sentirse vulnerable precisamente y que eso se preste para que personas con cero responsabilidad emocional y cero responsabilidad afectiva precisamente jueguen con uno y lo lastimen, ¿verdad? A mí me ha pasado que yo tal vez tengo cierta vulnerabilidad y lo que digo es, mira, se están fijando en mí, tengo que agradecer, Ajá, sí, ¿verdad? eso ha pasado. Ujú. Y no, o sea, yo soy una persona normal, común Sí. y silvestre y te entran por ese lado. Y hay Y de personas. hecho, sí me identifico en esa parte porque socialmente está caracterizado, estereotipado de que a la mujer tiene que llegar un hombre para salvarla, ¿verdad? Entonces, si una mujer no tiene a un hombre en su vida, no está completa, ¿verdad? Entonces, eso también tal vez ha inculcado, tal vez en mí, que digamos, mira, es que María José le va a costar más en la vida, ya que tal vez no va a tener pareja, no va a poder estudiar, no va a poder, ves, está ese pensamiento. Entonces creo que más bien yo le di como vuelta a ese
¿cómo le dicen? Como esa idea o ese estereotipo, Ajá, ajá. digamos. Y yo dije, sí, no, yo la verdad, por dicha, mis papás siempre me criaron de una forma de ser independiente. Y entonces yo siempre era como, mira, es que yo no necesito a un hombre, ¿verdad? Para sentirme completa. Si yo, Ujú. bueno, ya que voy a tener 27 años, yo siempre me he sentido muy segura de mí misma, siempre he tenido como una autoestima muy alta, siempre me he aceptado tal y como soy con mi discapacidad. Ujú. Y sí, me he llevado mis golpes, obviamente, en todo sentido, y eso me ha hecho más fuerte y es ahora la persona que soy hoy. Y sin esos golpes, creo que yo no estaría aquí en este podcast hablando de esto, digamos. Entonces, pero ese es desde mi punto, digamos. Entonces, pero pasa, y eso es lo que la gente piensa. Sí, se encierran un montón de cosas y solo el tema de las relaciones sexoafectivas, Ujú, socioafectivas, interpersonales, de pareja, en este caso es un tema amplio y grandísimo, ¿verdad? Y sí. vos dijiste algo muy importante que es lo que le enseñan a uno en la casa, lo que uno aprende, como precisamente la seguridad, la autoestima, quererse, aceptarse, ¿verdad? Porque si uno logra eso y rompe esa barrera, Ujú. es más difícil para otra persona que llegue, por ejemplo, a querer jugar con los sentimientos de uno. Sí, y O... es que yo puse ese ejemplo, perdón que lo corte, Ajá. porque es cierto, porque está estereotipado en que si el hombre no llega a salvar a la mujer entonces ya no tiene la autoestima alta ni nada así. Entonces, obviamente, y por mi voluntad propia o por todo lo que yo he llevado, yo ya soy así. Entonces yo soy como, mira, yo no necesito a esta persona para ya completarme. Pero es que no lo digo en mi forma, bueno, también mi discapacidad puede influir en eso, pero es porque eso está estereotipado en la sociedad que una mujer tiene que tener eso. Ujú. Pero yo, por lo menos, bueno, yo orgullosamente también soy queer, entonces tengo el combo completo, ¿verdad? Soy mujer, soy queer y tengo una discapacidad, ¿verdad? Entonces, un combo ahí de minorías. Entonces, El mini combo, dirían en McDonald's. Uy, no puedo decir por favor. el mini combo. Es que al- Pero, pero sí, eso cambia todo. Entonces, es otro estereotipo que llevamos nosotras las mujeres, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 sí. Y no, además vos decís algo muy importante, que no solo a las personas con discapacidad, sino nos pasa. Y yo siempre ando como abanderado de esto, diciéndole a la gente, cuando tengo una conversación de este tipo, ¿verdad? No es que se lo ando ahí evangelizando, pero es muy importante cuando uno está muy feliz con uno mismo. O sea, sonará muy trillado y muy cliché y muy libro motivador, pero es muy importante cuando uno siempre está feliz con uno mismo, que uno sabe que uno mismo y no lo digo desde el sentido de jugar de autosuficiente, independiente. Uy, no, no, yo puedo solo, porque a las personas con discapacidad nos da mucho eso, ¿verdad? Como yo puedo solo. No, pero en el sentido de que uno como individuo, si está feliz con uno, ¿verdad? Ujú, Y enfocado. Y, y entendiendo que, por ejemplo, las personas lo complementan a uno, no echándole la responsabilidad a una persona para buscar la felicidad, ¿verdad? Que eso que se ujú. escucha, ay, es que todos son iguales, todas son iguales. Uno no puede dejar la responsabilidad en otra persona para que lo venga a hacer a uno feliz. Uno es el que tiene que ser feliz con uno mismo para poder irradiar ese montón de cosas chivas. Ujú. Entonces, eso que dijiste vos, va, yo soy suficiente conmigo mismo, no necesito otra persona, pero si viene y va a aportar y a sumar, genial. Exacto, porque bueno, ya como para sumarle a eso, mucha gente piensa que ocupa una pareja para ya sentirse completo y no, en realidad es yo quiero una pareja para que me acompañe, para poder construir algo juntos y ser independiente los dos, porque pasa de que que llega la pareja y es dependiente del otro. Y no, eso no es Ujú, la idea, ¿verdad? ujú. La codependencia y las relaciones tóxicas. Que eso Pero bueno, es eso lo podemos hablar en otro otro episodio tema, como más otro profundo episodio. porque es demasiado.
Es demasiado amplio. Pero bueno, sí, sí, sí. O sea, ya el mundo y la adultez es suficientemente complicado, ¿verdad? Ujú. Con un montón de cosas. Bueno, y no solo la adultez, la adolescencia, la infancia, hay un montón de cosas. O sea, no deberían de ser complicadas, pero lamentablemente así es el juego de la Lo vida es. y Ujú. presenta un montón de cosas. Y bueno, sumándole discapacidades, entonces como que se pone más difícil la situación, ¿verdad? Si tiene mini combo. Tiene mini combo, Si ¿verdad? tiene mini combo Entonces, se vuelve más sí, difícil. a veces la situación se pone más cuesta arriba, Ujú. ¿verdad? Y entonces, como para ir aterrizando, es que creo, y no sé si vos estás conmigo, que es súper importante este tipo de cosas y contenidos. Exactamente. Es exactamente por eso que queremos hacer esto y le queremos brindar esta información a ustedes para que aprendan y conozcan un poco de, bueno, no un poco, bastante más bien, sobre este tema. Sí, y pues nada, decirles desde una vez que si les gustó este contenido, le den like, se suscriban, ahí le pongan ahí en la campanita, siempre había querido decir campanita, en la campanita de notificaciones para que les llegue ahí y les avise cuando va a estar el próximo episodio, nos Ujú. comenten y nos den Sí, denos feedback. sus aportes, ¿verdad? Y también si gustan como que hablemos de un tema o que tengan preguntas, que también háganoslo saber. No sabemos todo, pero vamos a tratar de traer personas que... Tenemos muchos temas los cuales vamos a abarcar. Si esos son los temas que a ustedes les interesa, bueno, bienvenido, ¿verdad? Bien Ujú. por ello. Sí, tenemos invitados que vamos a traer y tener en el programa que nos van a aportar más en los temas que queremos abordar. Sí, 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 y de verdad darles muchas gracias si vieron este episodio, este contenido, y de verdad si les gusta pueden comentar, opinar, aportar, sugerir, y ahí lo vamos a tomar en cuenta. Así que este fue el primer episodio de el podcast La Rampa. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo. Pura vida. Bueno, chaito. Chao. Gracias.